Hoy vamos a empezar a hablar de lo que son los estándares forenses. Los estándares son esas normas que nos van a decir a nosotros de qué manera tenemos que hacer determinadas prácticas dentro del mundo de la criminalística para que esas prácticas o para que los resultados de esas prácticas puedan ser repetibles y reproducibles, que era ese objetivo final que nosotros teníamos dentro del mundo pericial para poder decir que nuestros resultados eran científicos. Entonces, bueno, hoy vamos a hablar un poquito de eso, pero vamos a empezar con la presentación, así nos vamos apoyando ahí. Bien. Entonces, los objetivos que me propuse para la clase de hoy es que, en primer lugar, podamos conocer qué es un estándar, reconocer los tipos de estándares que existen y que podamos entender cuál es la importancia y cómo impactan las ciencias forenses en general y en la inspección ocular en particular. Vamos a ver que hay distintos tipos de estándares, de normas, principalmente dos son los que nos interesan a nosotros, y después vamos a ver de qué forma esos dos tipos de estándares se aplican a la inspección ocular. Y ahora sí, este va a ser nuestro ingreso triunfal al mundo de las inspecciones oculares, ¿sí? Ya a partir de la clase que viene, lo que vamos a hacer es dedicarnos de lleno al trabajo en la escena. Pero bueno, esta clase es necesaria y ya les digo, va a tener una primera parte general en la que vamos a hablar de las normas y de la criminalística, cómo se aplican esas normas a la criminalística en general, y después vamos a enfocarnos específicamente en la inspección ocular. A modo de repaso y para refrescar un poco los conceptos que fuimos trabajando hasta ahora, recuerden que para que podamos decir que un resultado es científico, ese resultado al que nosotros llegamos tiene que ser repetible y reproducible. Cuando nosotros hablamos de la repetibilidad era que si yo vuelvo a hacer esa práctica o ese ensayo con las mismas variables y en la misma situación, tengo que llegar al mismo resultado todas las veces que lo haga. Y cuando hablábamos de reproducibilidad, era que si otro investigador hace la misma experiencia que hice yo con las mismas variables y en las mismas condiciones, también tiene que llegar al resultado que llegué yo, ¿sí? La repetibilidad era el mismo investigador, el mismo perito, y la reproducibilidad era distintos investigadores o distintos peritos. Y llegar al mismo resultado. Habíamos hablado también de la diferencia entre ciencia y pseudociencia. Recuerden que la ciencia basura o la pseudociencia se daba cuando nosotros teníamos básicamente fallas en la disciplina, en los procesos que se seguían o cuando había algún problema con el perito. Esto siempre les recomiendo que lo repasen de la clase que lo vimos porque estos tres conceptos son muy importantes. Y lo que nos llevaba o lo que era la ciencia basura eran resultados erróneos, resultados periciales que estaban mal o que tenían baja calidad. Y también vimos la última clase, cuando hablamos de sesgos cognitivos, que aún dentro del ámbito de la ciencia e intentando hacer buena ciencia, si los peritos se ven afectados por esto que habíamos denominado como sesgo cognitivo, nosotros hicimos hincapié fundamentalmente en el sesgo de contexto y el sesgo de confirmación, también podíamos llegar a un resultado pseudocientífico. Y bien recuerden que habíamos mencionado estos dos documentos que eran importantes para las ciencias forenses en base a las críticas que habían realizado, que nosotros los habíamos puesto, yo los había propuesto en realidad como dos documentos refundacionales de las ciencias forenses por la importancia y por el impacto que tuvieron las críticas y los problemas que detectaron. Uno era el informe de la Academia Nacional de Ciencias del 2009, sobre el que vamos a ver algunos aspectos más durante la clase. Fundamentalmente la clase pasada habíamos hablado de que introducía este concepto de sesgo cognitivo y también habíamos mencionado el informe del Consejo de Asesores Presidenciales en Ciencia y Tecnología, o PICAS, del año 2016, que nos hablaba de que había prácticas que eran objetivas y prácticas que eran subjetivas. Metiéndonos, ampliando un poquito más el informe de la Academia Nacional de Ciencias, que la clase pasada usamos solo para sesgos cognitivos, algunos otros datos que se destacan o que se hicieron que se publicaron en este informe, es que, bueno, nombra algunas o diferencia algunas ciencias o algunas prácticas entre tradicionales y empíricas. Aquellas prácticas tradicionales o que tienen mayor recorrido científico
van a ser aquellas que están ligadas a la química, a la biología, a la física, ¿sí? Son ramas o son prácticas forenses o son disciplinas forenses, mejor dicho, que vienen de la evolución de otras ciencias que ya tenían un grado de avance o que tienen un grado de avance muy amplio, muy largo. Y contrapuestas a estas prácticas tradicionales se encuentran otras que nacieron en laboratorios policiales para dar respuesta a problemas que surgen de la investigación criminal. Son prácticas más empíricas. Bueno, entonces, quedamos en que el informe de la Academia Nacional de Ciencias hacía esta diferencia entre disciplinas más tradicionales o más consolidadas y disciplinas más nuevas, con menos recorrido histórico, con menos fundamentación, si se quiere, que habían nacido de la práctica, de la prueba y el error en laboratorios policiales. Como por ejemplo la balística, el análisis de crestas de fricción, el análisis de patrones de manchas de sangre, etc. Otro aporte importante que hace este informe es que plantea que todas las disciplinas tienen errores, que ninguna es fehaciente, categórica e indubitable, que ninguna es 100% certera. Siempre va a existir un margen de error en toda práctica científica. El problema está en que en algunas prácticas podemos decir cuál es el error, o el error de determinado instrumental, o el error de determinada medición, y otras prácticas no podemos medir, no podemos saber cuál es el margen de error. En los que no podemos saber son aquellas que son subjetivas. ¿Se acuerdan que la clase pasada hablamos? Como esas que comparan patrones. Por ejemplo, la balística forense, por ejemplo, la papiloscopía. Cuando nosotros comparamos dos elementos para saber si fueron generados, si provienen del mismo origen, si provienen de una fuente común, esas prácticas suelen ser subjetivas. Entonces, en esas prácticas tenemos problemas para decir cuál es el margen de error porque no lo podemos calcular. Mencionamos que introduce la noción de sesgo cognitivos, y una de las críticas que hace, entre tantas que plantea, es esto de la falta de estándar, de la inconsistencia en los procedimientos. Nos dice el informe de la Academia Nacional de Ciencias, es uno de los primeros documentos que empieza a detectar que cada perito o cada laboratorio trabaja como le parece, como mejor le parece, pero que no hay una uniformidad de criterio. Y esta falta de uniformidad de criterios entre todo el ámbito forense hace que los peritajes, los procedimientos, sean poco repetibles y poco reproducibles, ¿sí? Por ende, que sean poco fiables, por ende, que sean poco científicos. Si ustedes recuerdan, una de las primeras clases, o una de las primeras actividades que hicimos fue analizar ese artículo del doctor Itiel Dror, que un poco seguía planteando esto muchos años después. Entonces, fíjense cómo la falta de repetibilidad y de reproducibilidad se detectó en el 2009 y al día de hoy sigue siendo un foco de atención, sigue siendo un problema para la ciencia forense. Esto ya lo mencionamos también, que el informe PICAST es el primero que empieza a hablar de objetividad y subjetividad en las prácticas, y que habíamos hecho este cuadrito en el cual mencionábamos algunas prácticas objetivas, que eran aquellas que se podían automatizar, que tenían un alto nivel de cuantificación, y aquellas subjetivas que tenían una alta dependencia de la mente humana. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que las prácticas subjetivas operaban forma de caja negra? Digamos que todo el proceso sucedía en la cabeza del examinador, que recibía información, la procesaba y emitía un resultado, pero no podíamos saber de qué manera operaba la cabeza de cada perito. Entonces, por eso decíamos que operaba como si fuese una caja negra. Y dentro de los métodos subjetivos habíamos mencionado algunas debilidades que tenían, que eran la menor repetibilidad y reproducibilidad, que no podíamos establecer los márgenes de error, que tenían una fuerte dependencia de la aptitud, la capacidad, la experiencia, la formación del operador, del perito, y que teníamos mayor riesgo de que los resultados se vean afectados por sesgos cognitivos. Esto, hasta ahora todo lo que venimos viendo, si hay alguna duda, alguna consulta, díganme, pero es básicamente un repaso rápido por las últimas clases que estuvimos teniendo, ¿sí? Si hay alguna duda, me frenan, no hay problema. Y respecto a esos sesgos cognitivos, habíamos visto también un fragmentito de este informe en el que decía, o una frase que era, yo se las había resaltado y les había dicho, presten atención a esto porque va a ser importante, y es que la ciencia realiza grandes esfuerzos por evitar los sesgos utilizando estrictos protocolos
para minimizar sus efectos. O sea que ya acá, el informe de la Academia Nacional de Ciencias nos estaba dando la pauta de que para minimizar esos, o la influencia que tienen esos sesgos cognitivos, era necesario tener estándares, tener normas, que las prácticas forenses estén reguladas por un marco que faciliten o que velen por la repetibilidad y la reproducibilidad de los resultados. Limitando, obviamente, esta influencia que tienen los sesgos cognitivos sobre los peritos. ¿De qué manera estas normas o estos protocolos van a mejorar la práctica forense? Bueno, porque limitan la información contextual. ¿Se acuerdan que habíamos puesto algunos ejemplos en la clase pasada sobre sesgos contextuales? En el cual el sesgo contextual era cuando el perito no emitía una conclusión por aquellas características que veía en el objeto propiamente, sino que se nutría de información del contexto para poder llegar a una conclusión. Por ejemplo, habíamos puesto en clase el ejemplo de que si nosotros teníamos una rotura en la pared y la atribuíamos o no a un proyectil de arma de fuego. Decíamos que si el perito llega a la escena, ve esa impronta, ve ese impacto, y no se convence sobre si tiene características o no para decir que fue generado por un proyectil de arma de fuego, pero sin embargo en el lugar tiene una vaina servida, una pistola, y encuentra un proyectil, va a decir, bueno, si bien no tiene características propias, por los elementos que hay en el contexto, yo digo que esta impronta es de un proyectil. Entonces, ahí estaría emitiendo una conclusión bajo este sesgo de contexto, o este sesgo contextual. Bueno, ¿de qué otra forma pueden minimizar estos efectos de los sesgos cognitivos? Habíamos hablado también de la revisión de pares, es decir, que dos peritos hagan el mismo trabajo sin conocer mutuamente qué resultado llega el otro y ver si al final del recorrido, después de que los dos hicieran esa práctica, coinciden o no con la conclusión. Si mi estándar, si mi norma establece que ese procedimiento de revisión de pares es obligatorio, bueno, voy a tener un mecanismo de comprobación de la calidad y los resultados que va a emitir mi laboratorio obviamente van a ser más altos, van a ser mejores. Y también administrando adecuadamente los flujos de información a la que están expuestos los peritos, y esto es que los peritos a veces tienen información de más para el trabajo que ellos necesitan realizar, y esto condiciona sus resultados. Habíamos puesto el ejemplo, ¿se acuerdan de el perito balístico que recibía un proyectil y un arma de fuego para establecer si ese proyectil había sido disparado? Bien, nos habíamos quedado con esto de administrar adecuadamente los flujos de información a la que están expuestos los peritos, y habíamos puesto este ejemplo de si un perito balístico recibe un proyectil y un arma de fuego para establecer si ese proyectil fue disparado por esa arma. Entonces, el perito, ¿qué va a hacer? Va a obtener un testigo de esa arma que recibe y lo va a comparar con el proyectil incriminado. Supónganse que no tiene muchas características, lo mismo. Recuerden que los sesgos cognitivos operan siempre en prácticas difíciles, en prácticas complejas, no cuando dos elementos son muy iguales o cuando dos elementos son muy diferentes, sino que siempre cerca de ese umbral de decisión. Si este perito que yo les decía hace ese cotejo, no está convencido y recibe información de que esos elementos fueron secuestrados en el marco de una causa caratulada a suicidio, eso lo puede inducir a pensar, bueno, a ver, si esto es un suicidio, si lo caratularon originalmente como suicidio, si me mandan el proyectil que extraen del cuerpo, el arma que se secuestró en el lugar, y yo tengo un testigo y no estoy muy convencido, pero tienen algunas cuestiones en común, bueno, sí, yo digo que fueron percutidos, que ese proyectil fue disparado por esa arma, no por las características que observo, sino porque me llegó la información de que se está investigando un suicidio. Bueno, entonces, volvemos al mismo ejemplo. El perito está dando una conclusión, no por lo que observa, sino por la información contextual que recibe. Si yo le limitara la información al perito y no le digo de que esos elementos fueron secuestrados en el marco de una investigación de un suicidio, bueno, no le doy, digamos, fundamentos externos para que el sesgo cognitivo de contexto lo pueda influenciar. Entonces, lo mismo, para que esa información no le llegue, yo necesito un estándar que regule o que me establezca qué información puede recibir ese perito y qué información no puede recibir. Y ya vamos a
a profundizar sobre eso. Y como les decía hace un ratito, este informe de la Academia Nacional de Ciencias, una de las críticas que hace, o una de las recomendaciones que le hace al mundo forense, es que tienen que empezar a desarrollar estándares. Tienen que generar normativas que regulen las prácticas por todas estas cuestiones por todas estas y por muchas otras cuestiones que fuimos hablando. Volviendo al artículo sobre el que trabajamos en las primeras clases de DROR, y como les dije hace un ratito también, este problema de la consistencia, de la reproducibilidad y la repetibilidad sigue siendo un problema en la actualidad, y fíjense, este artículo es de 2023 y se sigue hablando de estos problemas. Bueno, sobre esto ya hablamos también, sobre la reproducibilidad, que es cuando otros peritos o cuando varios peritos tienen que llegar al mismo resultado, y la repetibilidad es cuando el mismo perito tiene que llegar todas las veces al mismo. Y fíjense este pasaje del artículo de DROR que trabajamos, de nuevo, vuelve a mencionar que la mejor manera de aumentar la consistencia es que los ámbitos forenses establezcan procedimientos analíticos estandarizados, con criterios objetivos y claros, tanto para las conclusiones como para las observaciones. Cuanto más objetivo sea el enfoque, mayor será la concordancia en las conclusiones entre los examinadores. Entonces, fíjense cómo de nuevo se vuelve a destacar la importancia de tener estándares. Es decir, no podemos seguir trabajando como a nosotros nos parezca mejor, no puede ser que cada perito haga las cosas como mejor le parece, o que cada laboratorio lo haga como mejor le parece, o que cada fuerza haga las cosas como mejor le parece, sino que tiene que haber criterios unificados, tiene que haber prácticas reguladas. Entonces, de nuevo, ¿cómo van a mejorar la práctica? ¿Cómo van a mejorar los resultados forenses? Estos estándares, estas normas, bueno, gestionando los flujos de la información, unificando criterios, incorporando registros que permiten la trazabilidad de los procesos, la detección de fallas e implementación de acciones correctivas y mejoras. Esto es parte de un sistema de gestión de calidad. ¿Qué quiere decir eso? Que el proceso pericial tiene que estar monitoreado, tiene que estar registrado. Por ejemplo, quién recibe la muestra, dónde se almacena esa muestra, cuánto tiempo se almacena esa muestra, quién la va a buscar para hacer el peritaje, cuánto tiempo la tiene en su poder, qué prácticas realiza. Todo eso tiene que haber en el laboratorio de registros. ¿Para qué? Para que el día que se detecte un problema, podamos ir a ver, bueno, a ver, esta muestra, no sé, se dañó, se estropeó o se perdió. Bueno, a ver, vamos a los registros a ver quién fue el último que lo agarró o en qué paso del procedimiento hubo algún problema, si dejó de funcionar una heladera, si una heladera anduvo mal o si lo que fuera. Cualquiera sea el motivo por el cual se deterioró o se perdió esa muestra o el problema que sea, si nosotros tenemos esa clase de registros, podemos ir a ver qué pasó, en qué parte del proceso hubo una falla para poder mejorarlo. Esto no hay que pensarlo desde el punto de vista sancionatorio, de decir, bueno, a ver, ¿de quién es la responsabilidad para cortarle la cabeza? Sino que siempre va a haber fallas, siempre va a haber problemas, pero si nosotros no los podemos detectar y no los podemos trazar y no los podemos identificar, no los podemos corregir. Entonces, la implementación de estándares y la implementación de protocolos no lo tenemos que percibir como un elemento que nos sirve para sancionar al que hace mal las cosas o sancionar al responsable del problema, sino como un elemento de mejora continua, de conocer fehacientemente qué es lo que pasa dentro de mi laboratorio. Los estándares también establecen cuáles son los requisitos mínimos de formación y competencia del personal, es decir, qué título tiene que tener, qué conocimientos, qué actualización, para poder desempeñar o para poder demostrar la idoneidad para realizar determinada tarea. Y promueven la transparencia por esto que yo les decía, de que nosotros podemos saber qué es lo que sucede con cada una de las muestras desde que ingresa a nuestro laboratorio hasta que se va. En cada uno de los pasos tenemos un registro o información pormenorizada de qué es lo que sucede. Bien, entonces después de haber conversado o haber hecho esta introducción y de nombrar un montón de documentos que dicen que los estándares son necesarios y que son importantes, ahora sí me interesa que ustedes puedan entender primero qué es un estándar y de nuevo
volver a qué clases de estándares nos podemos encontrar dentro del mundo de la criminalística. Entonces, para definir qué es un estándar, tomo este fragmento o este punto de ISO, ¿sí? Que establece justamente esto, la definición de estándar. Nos menciona que un estándar es un documento establecido por consenso y aprobado por un organismo reconocido que proporciona para un uso común y repetido normas, directrices o características para las actividades o sus resultados, encaminadas a alcanzar el grado óptimo de orden en un contexto determinado. Fíjense que la definición es súper amplia, no me está hablando específicamente de estándares forenses, sino de normas en cualquier ámbito, puede ser en la empresa, en la industria, en la ciencia, en la criminalística, en la medicina, donde a ustedes se les ocurra. Esta definición de estándar es súper amplia, pero lo que me interesa que ustedes vean de esta definición es que menciona algunos elementos que son clave. Primero, que son documentos establecidos por consenso. ¿Qué quiere decir que son establecidos por consenso? Que hay un montón de personas que se reúnen, que trabajan sobre la producción y sobre la elaboración y sobre la redacción de un estándar, y que el resultado final es por consenso, no es que a uno se le ocurre, o que yo me reúno con otro y digo, bueno, me voy a sentar a hacer un estándar, lo hago, lo termino, lo imprimo y bajo línea. Bueno, este es el estándar que hay que seguir. No, son documentos que llevan mucho trabajo su construcción, que no es fácil, que no es sencillo, y que se establecen por consenso. El segundo elemento importante de esta definición es que son aprobados por un organismo reconocido. Es decir, yo no puedo hacer un estándar y decir, bueno, hago el estándar a Corinti y son normas, como a Corinti se le ocurrió hacer un cotejo balístico o hacer una inspección ocular, sino que tiene que haber una organización reconocida que me respalde, ¿sí? En este caso, por ejemplo, estamos hablando de ISO. Cualquiera, me imagino que todos ustedes habrán, en algún lugar, habrán escuchado hablar sobre las normas ISO, que son normas de calidad. Bueno, ISO es el organismo reconocido que está detrás de esas normas, que las avala. Bueno, y nos dice que proporcionan para un uso común y repetido normas, directrices o características, es decir, que nos da lineamientos para que las prácticas puedan repetirse, para utilizar o para ser utilizadas más de una vez, y que los resultados a los que se llegan sean óptimos. Básicamente la definición de estándar nos está diciendo eso. Si nos vamos ahora sí a hurgar un poquito en la bibliografía respecto de los estándares en el mundo forense, lo que vimos recién era una definición general. Fíjense lo que nos dicen los autores en este libro de Technology in Forensic Science. Nos dice que el elemento central de la utilización de estándares en la ciencia forense es aumentar la fiabilidad, que es un poco lo que fuimos viendo hasta ahora. La fiabilidad de los resultados obtenidos en el laboratorio como producto del análisis de las evidencias recolectadas en la escena del crimen. Entonces, fíjense cómo este párrafo, lo mismo, vuelve a condensar todo aquello que nosotros fuimos viendo en distintos documentos, lo que vimos en el informe de la Academia Nacional de Ciencias, lo que dice DROR, lo que dice ISO respecto de un estándar. Este pequeño párrafo es el que resume todo eso. Y ya que estamos dentro del mundo de las ciencias forenses, hablando de estándares, vamos a hablar sobre los distintos tipos de estándares que tenemos dentro del mundo de la criminalística. Y son básicamente tres. De estos tres, a nosotros nos van a interesar dos. Por un lado tenemos los estándares profesionales. Por ejemplo, los códigos de conducta. Estos apuntan más al sostenimiento de la ética de los peritos. Si ustedes entran en la página de ANAB o de la ANSI, se van a encontrar con reglamentos o una especie de decálogos sobre cierta cantidad de puntos o ciertos requisitos, digamos, éticos que tienen que reunir los peritos para poder ejercer la profesión. Entonces, los colegios profesionales también tienen esta clase de estándares o esta clase de normas. Pero estos los vamos a dejar un poquito de lado y nos vamos a centrar específicamente en los estándares ocupacionales y en los estándares procedimentales. Los estándares ocupacionales son aquellos que a nosotros nos van a decir cuál es el objetivo que tenemos que lograr,
¿sí? Están escritos en términos de resultados. Nos dicen qué es lo que tenemos que hacer o qué es lo que tenemos que lograr. Y los estándares procedimentales nos van a decir cómo tenemos que realizar la tarea para poder alcanzar el resultado que me plantea el estándar ocupacional. Entonces, la primera diferencia que ustedes tienen que conocer, y acá presten atención porque esto es súper importante y es donde está la clave para poder diferenciarlos, es que el estándar ocupacional es un estándar general, que es para todos, ¿sí? Es decir, un estándar ocupacional está escrito de forma tal que lo pueda cumplir criminalística de la Policía de Neuquén, criminalística de la Policía Federal, criminalística de el Ministerio Público Fiscal de Río Negro o criminalística de Salta, ¿sí? Todos los laboratorios tienen que poder cumplir ese estándar ocupacional. El estándar procedimental, o el estándar de procedimiento, o el manual de procedimiento, ya no es un estándar general, ¿sí? Es un estándar específico, es un estándar individual. Entonces, el estándar procedimental va a ser específico de la Policía de Neuquén. El estándar procedimental va a ser específico de el laboratorio de balística del Ministerio Público Fiscal de la provincia de Río Negro. ¿Por qué son específicos y por qué los redacta cada laboratorio? Porque acá hay que tener en cuenta cuáles son los recursos que tiene cada laboratorio. Los recursos del Ministerio Público Fiscal de Río Negro no van a ser los mismos que los recursos de la Policía de Neuquén o que los recursos de la Policía de Misiones. Entonces, el estándar ocupacional es general y de alineamientos para todos, lo tienen que poder cumplir todos, pero el estándar de procedimiento se redactan en función de los recursos que tiene cada unidad, cada laboratorio. Entonces, esta es la primera diferencia y la más importante entre un estándar ocupacional y un estándar procedimental. Y ahora vamos a ver ejemplos de qué les quiero decir con esto. Fíjense lo que nos dice este libro. Nos dice que los estándares ocupacionales son estándares basados en resultados. No dicen cómo se lleva a cabo una tarea. Ese es el propósito de los estándares de procedimiento. O sea, quedan para el otro grupo de estándares. Estos estándares ocupacionales proporcionan un marco para garantizar que los estándares de procedimiento se utilizan correctamente. O sea, nos dan un marco de actuación para que podamos implementar estándares de procedimiento. Por lo tanto, los estándares de procedimiento y los estándares ocupacionales son vitales para garantizar la competencia personal en la práctica forense o en cualquier otra profesión. Entonces, nos está diciendo esto que recién les contaba. Los estándares ocupacionales son generales y nos dan un marco de actuación para que nosotros podamos redactar en nuestro laboratorio estándares de procedimiento que nos lleven a cumplir con ese estándar ocupacional. Por otro lado, los estándares de procedimiento son aquellos que ocupan o que se encargan de los procedimientos utilizados dentro de las organizaciones o por los individuos. Es decir, la forma de llevar a cabo una tarea. De nuevo, nos dicen cómo tenemos que hacer la tarea dentro de nuestro laboratorio para poder dar cumplimiento a ese estándar ocupacional. De nuevo, estándar ocupacional es general, son normas básicas aplicables para todos. Estándar de procedimiento es específico y me dice o me regula la forma de trabajo local de cada una de las dependencias. Y vamos a ver un ejemplo de esto que yo les estoy diciendo. Vamos a ver un ejemplo de estándar ocupacional, de ese estándar general que deberíamos poder cumplir todos. Entonces, una afirmación que pueda hacer un estándar ocupacional podría ser: las muestras de sangre deben recolectarse y embalarse de forma tal que se evite la proliferación de hongos y bacterias y la consecuente degradación de la muestra. Fíjense que es un enunciado general, no me dice cómo tengo que evitarla, me dice lo que tengo que hacer. Mi objetivo es evitar que esa muestra se deteriore, evitar que proliferen hongos y bacterias y evitar que se degrade esa muestra. Ahora, yo a ese objetivo o a ese resultado puedo llegar de muchas maneras. Por ejemplo, puedo utilizar una gasa para recolectar esa muestra, dejarla secar y después embalar esa gasa en un sobre de papel. Puedo utilizar, en vez de gasa, puedo utilizar papel de filtro, ¿sí? Lo mismo, la dejo secar y la embalo en un sobre de papel. O puedo utilizar un hisopo estéril. Tomo la muestra, la dejo secar y lo embalo. Entonces, tengo distintas formas y de todas esas
o con cualquiera de esos caminos, yo cumplo con el objetivo que me plantea el estándar ocupacional. ¿Se entendió esto? Vamos por Sí, partes. sí, sí, profe. ¿Sí? Perfecto. Entonces, ese sería el ejemplo de estándar ocupacional. Presten atención a la amplitud que tiene y que hay distintas formas de poder llegar a ese resultado. Ahora, una afirmación típica de un estándar de procedimiento, de este estándar específico de mi laboratorio, que yo voy a redactar en mi laboratorio de acuerdo a los recursos que tenga, podría ser este que yo les muestro acá. Fíjense qué dice. Las muestras de sangre deben recolectarse utilizando un hisopo tipo Bode Secure Swab que será identificado con un código de barras autoadhesivo y colocado en una bolsa de polietileno transparente con cierre hermético y rotulada con tinta indeleble. Entonces, fíjense cómo en esta afirmación yo ya no estoy dejando abierto a interpretación del perito o a voluntad del perito de qué forma puede recolectar esa muestra. Yo le estoy diciendo, mirá, cuando tenés una mancha de sangre, la tenés que recolectar con este elemento, ponerle este código de barra y embalarla de esta forma, y no de otra. ¿Sí? Ahora, yo para poder cumplir con este estándar, me tengo que asegurar que mi laboratorio tenga este tipo de hisopo, tenga los códigos de barras autoadhesivos y tenga bolsa de polietileno transparente con cierre hermético y tenga marcador indeleble para poder escribirlo, porque si mi laboratorio no tiene ninguno de estos elementos y yo quiero implementar este estándar de procedimiento, es obvio que no lo voy a poder cumplir. ¿Sí? Entonces, por eso decimos que el estándar de procedimiento tiene que estar redactado y tiene que estar pensado de acuerdo a los recursos que yo tenga. Si yo tengo gasas y no tengo hisopos tipo Bode, bueno, tendré que redactar en mi estándar de procedimiento una forma de recolectar esa muestra de acuerdo a la utilización de gasas. ¿Se entiende la diferencia entre el estándar de procedimiento y el estándar ocupacional? Sí, 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 sí. sí, se entiende. Sí, profe. Y esto es importante que lo entiendan, porque ahora nos vamos a meter y vamos a tratar de analizar de qué forma están escritos los protocolos nacionales. Y van a ver que esta diferencia, que es bastante básica y bastante clara, no se cumple en los protocolos que tenemos nosotros. ¿Sí? Por eso me interesa que entiendan estas diferencias, más que nada para cuando el día de mañana ustedes tengan que aplicar protocolos o vean un protocolo, puedan entender y diferenciar frente a qué nos encontramos. Si es un estándar ocupacional, que es una directiva general, o si es una norma específica de mi laboratorio que es esto, que es puntual y que tiene que contemplar los recursos con los que yo cuento. Entonces, de nuevo, y esto se los voy a repetir hasta el cansancio, estándares ocupacionales son generales, estándares de procedimiento son específicos. ¿Qué ejemplos de estándares ocupacionales de esos generales tenemos? Bueno, los dos más conocidos o los dos más de mayor aplicación en el mundo de las ciencias forenses son la norma ISO 17025, que es para laboratorios, y la norma ISO 17020, que es para organismos de inspección, y es la que muchas veces aplican o adquieren los organismos que realizan inspecciones oculares. ¿Sí? Entonces, los laboratorios forenses acreditan sus ensayos a través de la norma de calidad ISO 17025 y acreditan sus prácticas de inspecciones oculares a través de la norma ISO 17020, generalmente, o al menos a eso apuntan. Esta norma ISO 17020 y 17025 son estándares ocupacionales, nos dan normas básicas, generales para todos, para cualquier laboratorio. El laboratorio de Neuquén, el laboratorio de criminalística de Neuquén, podría cumplir o podría adquirir la norma ISO 17025 igual que el laboratorio de criminalística de Misiones. ¿Sí? Son normas de calidad generales. Y un lugar donde ustedes pueden encontrar otros estándares ocupacionales, sin que sean los de ISO, es en esta organización que ya hemos nombrado un par de veces, que es OSAC, que es la Organización de Comités por áreas científicas para las ciencias forenses, donde ya vamos a ver un par de diapositivas más adelante que tienen un montón de este tipo de estándares ocupacionales, de estos estándares generales. Y un ejemplo de manual o de estándar de procedimiento podría ser, por ejemplo, este que yo les pongo acá abajo, que es
el estándar el estándar de procedimiento de la unidad escena del crimen del laboratorio del Centro de Ciencias Forenses de Houston. Este protocolo es para esa unidad de ese laboratorio, no es para cualquier otro. Yo no lo puedo copiar y pegar y querer aplicarlo en el Ministerio Público Fiscal de la provincia de Río Negro, porque no va a funcionar, porque ese estándar está pensado para Houston, no para Río Negro. Pero yo sí en Río Negro podría querer aplicar la norma ISO 17025, porque es general, ¿sí? Y vamos a ver de qué manera está redactado cada uno de ellos. Fíjense, acá les pongo un fragmento, les pongo un artículo, un inciso de un estándar de trabajo, no, estándar ocupacional, ¿sí? Lo que tenemos que diferenciar nosotros es si esto es un estándar ocupacional, mejor dicho, o un estándar de procedimiento. Fíjense lo que dice este enunciado y vamos a tratar de ver si a partir de cómo está redactado nosotros podemos determinar si es un estándar ocupacional o es un estándar de procedimiento, ¿sí? Lo que dice este inciso es lo siguiente. Dice, mantenimiento de la integridad de las evidencias. Los investigadores y reconstructores del lugar de los hechos adoptarán las medidas adecuadas para mantener la integridad de las evidencias, evitando su contaminación, manipulación, alteración o pérdida. Se utilizarán procedimientos y documentos para dar cuenta de la integridad y posesión de las evidencias mediante el seguimiento de su manipulación y almacenamiento desde el punto de recolección hasta su disposición final. Entonces, ¿qué les parece a ustedes? ¿Que esto es un estándar de procedimiento o que es un estándar ocupacional? Ocupacional. 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 ¿Todos de acuerdo? ¿Hay alguien que crea que esto es un estándar de procedimiento? ¿No? Bien. Exactamente. Fíjense que la forma general en la cual está redactada, a este objetivo que me propone este inciso, podría llegar cualquier laboratorio de criminalística, ¿sí? No me está diciendo qué recurso o qué insumo necesito utilizar para llevar adelante la práctica. Me está diciendo lo que tengo que lograr. Y efectivamente, este es un extracto de la guía de principios para la investigación y la reconstrucción de la escena del crimen, o la reconstrucción de la escena, que está publicado en OSAC. Es el estándar 15 del 2021. Lo que hice fue recortar este inciso únicamente. Y ahora vamos con otro ejemplo. Y fíjense lo que dice este fragmento. Dice, recoja uno o varios hisopos de la mancha / evidencia. Si la mancha está seca, humedezca un hisopo estéril con agua destilada. Normalmente 1 o 2 gotas son suficientes. No sature demasiado el hisopo, ya que podría diluir la muestra. Pase la punta humedecida del hisopo sobre la mancha. Si la mancha está húmeda, pase la punta seca del hisopo sobre la mancha. Coloque el hisopo en una caja de cartón para hisopos y luego en un sobre de papel. Asegúrese de que el material de embalaje, como las solapas de la caja de los hisopos, no toquen los guantes que puedan tener ADN. ¿Qué les parece esto? ¿Es un estándar ocupacional o es un estándar de procedimiento? De procedimiento. De procedimiento. Procedimiento. Exactamente, De procedimiento. claramente. Exacto, muy bien. Es claramente un estándar de procedimiento. Fíjense que me está diciendo con qué elementos y cómo tengo que hacer para recolectar esa muestra, ¿sí? Este es un fragmento del estándar de procedimientos de la unidad de escena del crimen del Centro de Ciencias Forenses de Houston, ¿sí? Entonces, fíjense de qué manera clara podemos diferenciar entre un tipo de estándar y otro tipo de estándar. Bueno, y ahora vamos al tercer ejemplo. Fíjense, esto para ustedes, ¿es un estándar ocupacional o es un estándar de procedimiento? Lo que nos plantea es lo siguiente. Dice, levantamiento de la evidencia en la escena del crimen. Muestras biológicas para análisis genético. Las muestras pueden dividirse en sangre, en estado líquido, en beber un papel de filtro tipo Watman o colectar con hisopos estériles, colocar en un sobre de papel rotulado. En estado coagulado, colectar preferentemente con un hisopo húmedo o, en casos excepcionales de no contar con ello, una cucharilla de plástico. Introducir en un tubo o frasco de plástico. ¿Qué les parece esto? ¿Es un estándar ocupacional o es un estándar de procedimiento? De procedimiento. De procedimiento. Sí. Para mí ocupacional. ¿Cómo? ¿Todos de procedimiento? ¿Alguien cree que es ocupacional? Yo para mí era ocupacional. Para Sí, Valeriano, ocupacional porque
¿Por qué, Valeriano? ¿Por qué te parece que es ocupacional? Porque da la opción a que el perito en este caso elija si lo puede colocar, por lo que estoy viendo, en un tubo o un frasco de plástico, por ejemplo. Bien, y eso Sí, sería... pero dice ¿Qué cómo haciendo? hacerlo. ¿Cómo hacerlo? Pero dice cómo, no dice qué hay que hacer, sino que dice cómo hacerlo. Por eso es de procedimiento. Ah, está bien. Exactamente. El estado de cómo está la sangre. Igual depende del estado que esté la sangre, es cómo tenés que actuar, depende de los elementos que tengas. Bien. Y vos mismo lo dijiste, ¿cómo tenés que actuar? Entonces te está planteando cómo lo tenés que hacer y no qué tenés que hacer. Fíjense que no te está diciendo, recojan la sangre de forma tal que la muestra no se deteriore, por ejemplo, o no se degrade. Ese sería el objetivo. Ahí me está diciendo qué es lo que tengo que hacer. Yo tengo que recolectar la muestra evitando que se degrade. Acá nos está diciendo puntualmente cómo lo tenemos que hacer. Usen un papel de Whatman o usen un hisopo o usen, pero me está diciendo cómo. ¿Sí? Imagínense que yo no tengo ni papel tipo Whatman ni hisopo estéril. ¿Qué hago? Tengo gasas. No puedo cumplir con el protocolo. Entonces, fíjense cómo hay un problema. ¿Por qué hay un problema? Porque esto es un enunciado típico de un estándar de procedimientos, me está diciendo cómo tengo que hacer la práctica, y sin embargo, es un extracto del Protocolo Unificado de los Ministerios Públicos de la República Argentina. ¿Sí? Es la Guía de Levantamiento para Conservación de la Evidencia. Entonces, es un protocolo o es un estándar que debería ser aplicado por cualquier laboratorio criminalístico de la República Argentina, y sin embargo no está redactado en términos de un estándar general, sino que está redactado en términos de un estándar de procedimiento. ¿Sí? ¿Y cuál es el problema que nos genera esta diferenciación en la redacción? Justamente esta, que si yo trabajo en el laboratorio de criminalística de La Quiaca, y la policía no me compró hisopos y no me compró papel de filtro tipo Whatman y tengo gasas, ¿qué hago? La muestra la puedo levantar bien, pero no voy a estar cumpliendo el protocolo. Entonces los protocolos no son de aplicación opcional. No es que yo, bueno, si quiero lo aplico y si tengo otra cosa no lo aplico. No, se supone que si yo escribo un protocolo es para cumplirlo. Entonces, si yo al momento de redactarlo ya lo estoy redactando mal porque estoy limitando el cumplimiento a partir de la forma en la cual planteo los objetivos o planteo los alcances de ese protocolo, estoy en un problema. Y este es uno de los tantos problemas que tiene este protocolo unificado, que, nada, me plantea a veces cosas de imposible cumplimiento para un laboratorio. ¿Sí? Pero bueno, lamentablemente vamos a tener que trabajar con ese protocolo, más allá de estos errores conceptuales que tiene. Entonces, fíjense, esto es lo que no debería suceder. Acá tenemos cuál sería, digamos, la pirámide o cuál sería el camino que los laboratorios forenses, los laboratorios, las unidades, las divisiones, yo me estoy enfocando o estoy hablando solamente de escenas del crimen, pero con un laboratorio de balística pasaría lo mismo, con un laboratorio de papiloscopía sería exactamente lo mismo, con un laboratorio químico de toxicología, con lo que a ustedes se les ocurra, obviamente van a tener estándares generales, estándares de procedimientos y el reconocimiento del cumplimiento. Entonces, cuando nosotros hablamos de que un laboratorio tiene que demostrar que sus resultados, o que es competente para realizar determinada práctica porque sus resultados son válidos y son fiables, estamos hablando de que ese laboratorio se tiene que preocupar por la calidad de los resultados, tiene que implementar un sistema de gestión de calidad. Entonces, ¿de qué manera el laboratorio asegura esa calidad de los resultados? Bueno, primero tiene que adoptar un estándar ocupacional. Acá en algunos lugares dice estándar de trabajo, pero no le den bolilla. Esto, donde ustedes lean estándar de trabajo es un estándar ocupacional. Tengo que corregir el Power. Entonces, la forma que tiene el laboratorio de preocuparse por la calidad de estos resultados, les decía, es primero adoptando un estándar ocupacional. Llámese norma ISO 17025, por ejemplo, o llámese el estándar 15 que recién veíamos de OSAC. Cualquiera, o no cualquiera, sino el que aplique a la práctica que yo estoy realizando. Entonces, lo que hago es adoptar. Digo, bueno, voy a adoptar la norma 17025. ¿Qué hago para adoptar esa norma? Entonces, redacto, ahora sí, un estándar de procedimiento para mi laboratorio, ¿sí?
que le diga a mis peritos de qué forma tienen que actuar para poder cumplir con los lineamientos generales que me propone el estándar general que yo adopté, la norma ISO 17025. Entonces, eso sí lo tengo que redactar yo, mi propio estándar de procedimiento. Y si yo adopté bien el estándar ocupacional y redacté bien mis estándares de procedimiento, lo que puedo hacer es solicitarle a un organismo, que en el caso de la República Argentina es la OAA, el Organismo Argentino de Acreditaciones, que venga a mi laboratorio, ¿sí? Que me fiscalice y que vea que yo estoy cumpliendo con mi estándar de procedimiento y mi estándar de trabajo y que me certifique, que me acredite. Es decir, que me emite un certificado donde dice si el laboratorio de Acorinti cumple con estas normas de calidad, por lo cual los resultados que emite cumplen con los requisitos mínimos de calidad. ¿Sí? Sería como una verificación, es una inspección que hace un organismo externo, es la OAA, avalando el trabajo que yo hago en mi laboratorio. Ese sería como un repaso rápido de la importancia de la calidad. Obviamente que si mi laboratorio está reconocido por el Organismo Argentino de Acreditación y el laboratorio de Valeriano no, bueno, mis resultados van a tener más robustez, van a ser más fuertes que los que puede emitir el laboratorio de Valeriano, ¿sí? ¿Se entiende la importancia de tener este reconocimiento de calidad? Si ustedes, lo mismo, presten atención que hay algunas empresas, algunas industrias que tienen pegado en la puerta el cartelito de este organismo cumple con las normas de calidad ISO 9001. ¿Por qué lo hacen eso? Bueno, porque es una buena propaganda, es una chapa que se cuelgan de decir, bueno... Pero, Sí, Lucas. no, justo la pasé a apretar, perdón. Bueno, es colgarse una cucarda de decir, bueno, me vinieron a inspeccionar, se fijaron cómo trabajo y mis resultados tienen un determinado umbral de calidad. Y esta es la organización que yo les mencioné hace un ratito, que es OSAC, esta organización que yo les comenté o les decía que lo que hace es, a través de un procedimiento consensuado y de un montón de profesionales que intervienen, de un montón de organizaciones profesionales y de expertos multidisciplinarios, porque hay expertos en lingüística, expertos en cuestiones legales, expertos en decisiones humanas, expertos en distintas ramas del conocimiento, construyen o redactan estos estándares ocupacionales para que verdaderamente puedan ser generales y aplicables por todos los laboratorios y para que todos los laboratorios los puedan adoptar. Si ustedes entran a la página de OSAC, que es esta que yo les muestro acá, hay una, bueno, en primer lugar, hay una página donde se muestra cuál es la estructura que tiene esta organización. Esta organización está dividida en 7 áreas científicas. Esas áreas, a su vez, se subdividen en 22 subcomités disciplinares, es decir, en 22 disciplinas. Y cada una de esos comités tiene estándares ocupacionales. Es decir, hay estándares generales para toxicología forense, para balística forense, para peritajes con perros, para reconocimientos de voz, casi todas las disciplinas forenses tienen o están asociadas a un subcomité de OSAC y ese subcomité tiene normas o tiene manuales de buenas prácticas generales que pueden ser aplicadas por cualquier laboratorio. Dentro de cada uno de esos comités, les decía recién que hay estándares, y en total suman una cantidad de 230 estándares, publicado a cuando chequeé la página, que fue el 3 de mayo. Hasta ese momento había 230 estándares de 22 disciplinas diferentes. Si nos vamos específicamente a el área de examinación o de examen de la escena, que está compuesta por los subcomités de investigación de la escena y reconstrucción, incendios y investigación de incendios y explosivos, y perros, ¿sí? Que sería todo el trabajo con canes. Esos 3 subcomités forman parte de esta área de examinación de la escena, y entre esos 3 tenemos 13 estándares generales, o sea que si nosotros quisiéramos adoptar en nuestra organización, o en nuestro laboratorio, o en nuestro grupo pericial de trabajo de campo,
alguno de estos estándares, podríamos ir, mirarlo, descargarlo y después redactar nuestro propio estándar de procedimiento de acuerdo a lo que nos diga estos estándares ocupacionales. Como les decía, el 3 de mayo había 13 estándares publicados. ¿Qué tenemos en Argentina? Porque esto, bueno, son todos trabajos estadounidenses. Hay también algunos estándares o algunos intentos de estandarizar prácticas en Europa a través de la ENFSI, que es la red que nuclea a los laboratorios forenses europeos. Si ustedes entran en la página de ENFSI, también van a ver que hay algunos manuales o algunos estándares ocupacionales. La realidad es que entre la política o entre la corriente europea y la corriente americana o estadounidense, está mucho más desarrollada la corriente estadounidense y tienen visiones diferentes. Entonces, si ustedes se ponen a comparar, probablemente encuentren diferencias. Yo les quise simplificar la tarea trayendo los ejemplos estadounidenses, pero si a alguno le interesa, puede investigar o quiere seguir comparando. También sería una vía válida de análisis ver los europeos, pero la realidad es que son un poco más complejos porque ellos apuntan a querer implementar estadística en todas las prácticas y eso no es posible, o se demostró que hasta ahora no es posible. Entonces me parece que no apuntan de la misma forma a la generación de esta clase de estándares. Pero bueno, si a alguien le interesara, también es fuente de consulta la ENFSI. Entonces, dijimos, ¿qué tenemos en Argentina? Bueno, dentro del mundo de la investigación criminal, ahí se han ido emitiendo un montón de documentos. Los que nos van a interesar a nosotros, o sobre los que nosotros vamos a utilizar para tratar de regular nuestra práctica, son estos tres que ven arriba a la izquierda de la pantalla. En primer lugar, el manual de procedimiento para la preservación del lugar del hecho y la escena del crimen, el manual de actuación en el lugar del hecho y o escena del delito, y el protocolo unificado de los ministerios públicos de la República Argentina. Estos tres documentos fueron redactados por el Programa Nacional de Criminalística del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, y son los que fueron adscribiendo los distintos ministerios públicos fiscales, los distintos ministerios públicos en realidad, de todas las provincias. Así que son los que tienen, digamos, una extensión o un alcance, los que han logrado un alcance más amplio. Después, dentro del ámbito de lo que es el Ministerio de Seguridad de la Nación, es decir, que rigen para las 4 fuerzas federales, Policía Federal, Prefectura Naval, Gendarmería Nacional y Policía de Seguridad Aeroportuaria, son estos que ustedes ven en celeste a la derecha de la pantalla. El protocolo para la identificación, recolección, preservación, procesamiento y presentación de la evidencia digital, el protocolo de actuación para la investigación científica en el lugar del hecho, los ejes reconstructores de la reconstrucción del hecho, ejes rectores, perdón, en la reconstrucción del hecho, protocolo unificado de identificación balística, protocolo de actuación para identificación de víctimas en catástrofes, protocolo de tomas de huellas dactilares ante el hallazgo de personas con identidad desconocida, para el hallazgo de NNs, y la guía de actuación para las fuerzas policiales y de seguridad federales para la investigación de femicidios en el lugar del hallazgo. Estos, como les decía, estos 3, 5, 7 protocolos, y fundamentalmente todos menos este que acá, que es del CIFEBU, del Sistema Federal de Búsqueda, son para aplicación obligatoria de las fuerzas federales. Nada, tiene algunos lineamientos que están buenos, otros que no tanto, pero no tienen un alcance tan masivo como estos 3 del Ministerio de Justicia, porque fueron, como les contaba, incorporados por los ministerios públicos de todas las provincias. Y estos 2 violetas que ustedes ven acá son 2 protocolos de la UFEM, de la Unidad Fiscal de Investigación de Femicidios o Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra la Mujer. Ahora, ese es el nombre específico, contra las mujeres. Tenemos el protocolo para la investigación y litigio de casos de muertes violentas, femicidios, y el protocolo de investigación y litigio de casos de violencia sexual. Estos 2 protocolos de la UFEM también tienen algunos lineamientos que afectan el trabajo en el lugar del hecho,
pero están más dirigidos a quien conduce la investigación, está más dirigido a cómo se tienen que desenvolver los fiscales y de qué manera se tienen que desenvolver los operadores de justicia para llevar adelante las investigaciones. No apuntan tanto, no están tan dirigidos a la práctica pericial específicamente. Y este que ven acá en el medio es un protocolo que hizo el Programa Nacional Ciencia y Justicia del CONICET, que es la guía con perspectiva de género para la investigación médico-legal de muertes violentas en mujeres, travestis, personas trans femeninas, masculinas y no binarias, y apunta principalmente al accionar de los médicos forenses al momento de investigar una muerte violenta de este colectivo, ¿sí? Entonces, lo mismo, fíjense que a nivel país no hemos logrado desarrollar normativa bajo esta mirada que yo les decía de desarrollar primero un estándar ocupacional o adquirir o tratar de implementar uno de los estándares ocupacionales que ya están publicados por un organismo reconocido y redactar nuestros estándares de procedimiento, sino que se trata de, a todo se le pone protocolo y a veces no queda muy bien claro a quién alcanza, qué tiene que hacer, si es un estándar de procedimiento o es un protocolo de actuación, si es obligatorio o si es de cumplimiento opcional, qué pasa si no tengo los elementos para poder cumplirlo. Entonces, nada, y además no tienen tampoco este elemento importante de el consenso. ¿Se acuerdan que cuando vimos hace un ratito la definición de estándar, yo les dije que era un documento generado por consenso? Bueno, los procedimientos por los cuales se fueron redactando estos protocolos no cumplen con ese consenso general de la comunidad científica. Generalmente son 5, 10, 15 personas que se reúnen y tratan de hacer el mejor trabajo posible, pero eso muchas veces no alcanza para contemplar la heterogeneidad de todo el territorio y entender que la realidad de la capital federal no es la misma que la realidad de Neuquén, ni la realidad de Río Negro, ni la realidad de Tierra del Fuego, ni la de Misiones. Entonces, se han intentado muchas veces hacer documentos que sean muy abarcativos o que sean muy generales, pero sin tener en cuenta estas cuestiones de heterogeneidad territorial. Pero bueno, me interesa que de todas formas ustedes conozcan que existen, conozcan que están, y nada, a veces, si bien no son ideales, ayudan o el día de mañana podrán seguir evolucionando y aclarando estas cuestiones o estos grises que se fueron dejando en cada uno de los documentos, pero nada, a veces tienen elementos interesantes como para poder recuperar. Y ahora sí, a modo de cierre de clase, se me fue la pantalla. ¿Qué me interesa que ustedes se lleven de la clase de hoy? En primer lugar, que existen estándares ocupacionales generales que dicen qué hay que hacer y estándares de procedimiento que son locales que me dicen cómo hay que hacer determinada tarea para que el resultado sea óptimo. En segundo lugar, que los estándares nos ordenan, contribuyen a aumentar la fiabilidad de los resultados, pero que no son una solución mágica. Que yo adopte determinado estándar y que lo haya cumplido, tampoco me asegura que mi resultado sea óptimo. Hay un montón de otras variables que también tienen que influenciar. Y esto pasa porque muchas veces los laboratorios dicen, listo, ya está, adopté un estándar ocupacional, redacté mi estándar de procedimiento, mis resultados son perfectos. Bueno, no, está bien. Hay un montón de otras variables que infieren sobre la calidad de los resultados. Este es un paso, es un pilar importante, pero no es el único. En tercer lugar, que OSAC cuenta con múltiples estándares ocupacionales de diversas disciplinas forenses, incluidas las tareas de campo, que son a las que nos vamos a enfocar de acá en adelante, y que en Argentina existen diversos protocolos y nosotros nos vamos a centrar en aquellos publicados por el Programa Nacional de Criminalística del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, ese Ministerio Nacional. Entonces, lo que me interesa, básicamente, por eso no quise incorporar más temas, sino que hoy vamos a dejar acá, es esto de que puedan diferenciar, primero que sepan qué es un estándar, para qué me sirve, ¿sí?
y que entiendan las diferencias entre un estándar ocupacional y un estándar de procedimiento. Esta es la clave para el futuro. Si ustedes entienden esto, van a entender algo que no entendió ninguno de todos los que redactó los protocolos que actualmente tenemos en la Argentina, ¿sí? Y que son importantes los estándares. No son una cosa menor, no son una cosa opcional. Todos deberíamos, o todos los que nos vayamos a dedicar a la criminalística, esto debería ser como el ABC. Nuestro padre nuestro deberían ser los estándares de procedimiento de nuestra dependencia y los sistemas de gestión de calidad. Pero bueno, tengan en cuenta que toda esta movida nació en Estados Unidos en el año 2009, como recién les decía, se reforzó en el 2016 y ellos aún así siguen teniendo problemas. La realidad es que en Argentina es algo que se detectó porque somos conscientes en muchos casos de que no hay protocolos o de que no hay normas que regulen nuestras prácticas y por eso se fueron desarrollando esos documentos que yo les mostré recién hace un ratito, se fueron desarrollando en los últimos 10 años, menos quizás, 7, 8 años. Entonces es como que sigue siendo un problema nuevo al cual se está tratando de darle solución, pero está lejos de alcanzar el nivel de desarrollo que tiene en otros países.